Casos como el del gobierno regional de Ancash no son extraordinarios y se permiten por la presencia de los organismos internacionales, dos en especial, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. Un sistema alternativo de fiscalización que ha terminado siendo una mesa de partes para 9.000 millones de soles en obras financiadas con recursos del Estado. Vea lo grave que es esto en el siguiente reportaje de Graciela Villasís. Nosotros, cuando uno ya conoce la administración pública, estamos siempre fiscalizados por Inspectoría, por la Contraloría General de la República, por una serie de comisiones como todo lo que se administra en la gestión pública. Y eso se hace de oficio. Que quede claro también que todas las inversiones que haya hecho la Municipalidad de Lima a través de estos recursos, como cualquier otra institución, no han podido ser auditados. Y eso representa millones de millones. 9.000 millones de soles. Imponentes corredores viales, pasos a desnivel, pistas pavimentadas, construcción de hospitales, colegios, compra de equipos médicos, de autobombas contra incendios, semáforos, piletas, hasta uniformes para trabajadores municipales. Todas estas inversiones millonarias y hasta compras relativamente pequeñas han sido financiadas con recursos del Estado, pero son, aunque usted no lo crea, imposibles de fiscalizar por la Contraloría y el organismo que supervisa las compras nacionales, OCE. Que quede claro, todos los fondos que han sido entregados para seleccionar, contratar y ejecutar obras del Estado peruano a través de estos organismos han quedado sin ser auditados por la Contraloría General de la República. Eso es claro. Y eso es grave, grave. Entonces, en Porque, otras palabras, lo que repito, me quiere decir... son 9.000 millones de soles en 5 años. 9.000 millones de soles, una cifra astronómica, es lo que en 5 años han gastado algunos gobiernos regionales, municipalidades provinciales y hasta distritales, que prefieren inaugurar obras al margen de una fiscalización. Con la excusa de la rapidez, buscan a organismos internacionales, principalmente como la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, y la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, para ejecutar sus millonarios contratos sin que nadie les exija cuentas claras. Por una sencilla razón, porque buscan de blindarse, buscan que no se sometan al control que tiene que existir a todos aquellos que ejercen una función pública y que no quieren ser obviamente fiscalizados, y probablemente también para orientar los procesos de selección, las licitaciones, los concursos públicos a gente vinculada, relacionada, cercana a las autoridades de turno. Pero nada es gratuito. Estos organismos, a cambio de dirigir las licitaciones por encargo, cobran un jugoso porcentaje, nada menos que el 3.5% del costo total de cada obra. El 3 o el 5% de 9.000 millones casi suman 500 millones de soles que están recibiendo como honorarios. Imagínense. Yo creo que con esos 500 millones de soles podríamos haber entrenado a todo el sector público. Pero ¿cómo funcionan estos organismos que, además de lucrar con nuestro dinero, gozan de inmunidad diplomática y, por ende, nadie en este país puede revisar sus cuentas? Otro problema que vimos es que estos organismos internacionales, cuando analizamos un poco más en detalle, tomamos nota que tienen cierta experiencia en aspectos propios de ellos y estaban incursionando en administrar proyectos que no formaban parte de su experiencia previa profesional. Entonces, daba lugar que era necesaria un proyecto de ley que nos permita a la Contraloría dejar esa isla, que esa isla deje de ser una isla en términos de control. La OIM, según su página web, nació para promover la migración ordenada, velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes en el mundo, mientras que la OEI tiene como pilar de su institución orientar y promover políticas y lineamientos técnicos para la educación, ciencia y tecnología. Fue fundada hace 60 años en España. Como vemos, ambos organismos internacionales nacieron con fines altruistas, pero en el camino se percataron que resultaba más rentable hacer negocios en proyectos de inversión pública que dedicarse exclusivamente a temas sociales. Por eso ampliaron sus facultades, amparados en convenios internacionales de cooperación técnica. Es decir, cuentan con un blindaje diplomático que hace imposible que la Contraloría pueda abrir sus candados. Por ejemplo, ¿ustedes han intentado pedir información a estos organismos, o sea, a la OIM, a la OEI?
En varias oportunidades. Y la respuesta siempre ha sido la misma. ¿Cuál? Que ellos no están autorizados, ni es su política, entregar la información porque ellos son un organismo internacional y no se sujetan a las normas del país donde están operando, cosa que rechazamos rotundamente. Porque se trata de recursos del Estado. Porque son recursos públicos, claro, y son recursos de todos los peruanos. Entonces, ya esa respuesta brinda una mala señal, no solamente a la Contraloría y a su Contralor, sino a todos los peruanos. Entonces, es bastante dinero el que se entrega y lo peor es que son procesos no muy santos. Nosotros hemos podido investigar varios de los casos, procesos sobrevaluados, falsificación de documentos. Pero no solo la no fiscalización que ofrecen estos organismos es una oferta muy tentadora para las entidades públicas. Estos convenios permiten el incremento desmedido de los presupuestos iniciales sin ningún tipo de restricción. Algunas obras viales han alcanzado un crecimiento de hasta el 300% en su valor inicial, sin que se haya rendido cuentas a nadie. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con varias obras inauguradas por el renunciante alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, quien según las encuestas acabó su gestión con el 79% de aprobación. Caudal electoral que tiene sus sólidos cimientos en las obras que hoy apreciamos en Lima, que lo animaron a tentar la presidencia del país. Su carta de presentación, sus millonarias obras han sido edificadas con recursos del Estado, es decir, con dinero proveniente de los impuestos que todos pagamos religiosamente, pero no quiere que nadie audite sus obras. Por eso le encargó a la Organización Internacional para las Migraciones la administración de recursos ajenos a cambio de un suculento porcentaje. Veamos algunos ejemplos. La remozada Vía Expresa Grau contaba con un presupuesto inicial de 59.028.000 soles. Sin embargo, cuando fue inaugurada terminó costando 124 millones de soles, es decir, 120% más. El intercambio vial de Colonial y Universitaria, cuyo presupuesto era de 27 millones, terminó costando 39 millones de soles, es decir, 45% más del valor inicial. El Metropolitano, la obra emblemática de Castañeda, contó con un presupuesto de 435 millones de soles y ahora alcanza los casi 879 millones de soles, es decir, más del 200%. ¿Por qué el incremento? Factores externos. Variación del tipo de cambio de 3.50 cuando se inició el Metropolitano a 2.80, que es el tipo de cambio que hoy día tenemos vigente. Incremento en los precios de los materiales. Y estamos poniendo simplemente algunos ejemplos. En el Metropolitano, la Contraloría solo ha podido auditar una parte muy pequeña del proyecto que no se hizo a través de organismos internacionales. Nosotros ya nos hemos pronunciado hace algunos meses cuando hicimos una revisión del proyecto del Metropolitano y mencionamos que parte importante del proyecto, más o menos un 40-45% de la inversión del Metropolitano, se había hecho a través de esta institución. OIM también. OIM, OEI, hemos auditado prácticamente en los últimos 18 meses, hemos evaluado, auditado el 15% de la inversión del Metropolitano, de la parte que era posible auditar. Informe que detectó gastos excesivos, algunas fallas y el inicio de las obras sin la debida aprobación y certificación ambiental. Aunque Luis Castañeda ha dicho en la reciente campaña municipal que la Contraloría lo ha auditado constantemente, su versión se contradice con la del Contralor. Nosotros, cuando uno ya conoce la administración pública, estamos siempre fiscalizados por Inspectoría, por la Contraloría General de la República, por una serie de comisiones como todo lo que se administra en la gestión pública. Y eso se hace de oficio. Que quede claro también que todas las inversiones que haya hecho la Municipalidad de Lima a través de estos recursos, como cualquier otra institución, no han podido ser auditados. No es tan cierto lo que se afirma que la Contraloría ha auditado, dice que todas las cuentas de la Municipalidad de Lima. No, nosotros trabajamos por muestras. Y eso, en ese sentido, tenemos que ser bien claros. Otra de las autoridades que también optó por este cómodo sistema fue el hasta hace poco alcalde de Miraflores y muy cercano colaborador de Luis Castañeda, Manuel Macías. Casi todas sus obras las construyó utilizando como administrador a la OIM.
Entre ellas destaca la polémica construcción de la calle Berlín, que costó 3.489.000 soles y que demoró mucho más del tiempo establecido, originando la quiebra de algunos comerciantes de la zona. Tampoco la Contraloría ha podido auditar las obras de Manuel Macías, como el mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de la Bajada Balta, de las calles Alcanfores, Shell, la construcción de piletas, entre otras obras que superan los 40 millones de soles. Pedimos por escrito a esta entidad internacional una entrevista para que nos expliquen su forma de trabajo, pero recién el viernes, al final de la tarde, enviaron un documento que nos indicaba que ellos solo darían información a través de medios escritos, no ante cámaras. La OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, también ha tenido un papel protagónico en los últimos años. Se ha visto involucrada en el escándalo de los petroaudios, luego de que se hiciera público un audio que registraba una conversación telefónica entre Rómulo León y el presidente de la OEI, José Ignacio López Soria, en el que ambos planeaban hacer negocios con el Ministerio de Salud. Lo que llamó la atención fue que quien se iba a desempeñar como supervisor de todo el proyecto, la OEI, planificara en secreto con un lobista los lineamientos de su propuesta técnica. ¿Por qué tú no te animas a hacer un borrador de la carta que tú consideras que es la más conveniente y nos la envías? Y tú le pones ya los términos. Y aquí le ponemos los términos. Yo envíale ese borrador y entonces él lo pasa aquí y le pone los términos de estilo nuestros, etcétera. Y de inmediato la hacemos y yo la firmo y se le envía al ministro. Listo. ¿Ya? Listo, Ignacio. Ok. Un abrazo. Chao. En otro momento, hablaron hasta del porcentaje que debían cobrar por la supervisión. De manera que yo creo que tú tienes razón, mejor nos quedamos en 3, ¿no? En 3 en total, ¿no? Sí, en 3 y le dices 3 negociables. El propio presidente de la OEI reconoció en el Congreso que contrató los servicios del lobista Rómulo León. Entonces hay esta colaboración de parte de él para simplemente acercamiento al Ministerio de Salud. Fui yo que le dije, Rómulo, mira, si esto sale adelante, de repente podría haber algún tipo de retribución por el servicio. No le dije en ningún momento ni cuánto, ni cómo. Porque aquí no se ha dicho la historia completa, simplemente se habló de Fortunato Canán, pero no se habló de la gente que estaba vinculada a él y de las empresas vinculadas a estas personas que estaban vinculadas a Fortunato Canán. Y eso sí se ha podido comprobar. Entonces, parece que había toda una red de personas que venían trabajando a favor de estos intereses y obviamente la OEI formaba parte, por lo menos es lo que nosotros hemos investigado, de este circuito. También es la OEI la que se ha encargado de supervisar y administrar los recursos de la gran mayoría de obras ejecutadas por el gobierno regional del Callao. Desde que Alex Curi estaba al frente de la presidencia, ha supervisado decenas de proyectos por varios millones de soles, así que tampoco aquí la Contraloría ha podido indagar sus cuentas. Y la semana pasada vimos cómo la OEI no podía explicar la posible sobrevaloración en la adquisición de equipos médicos para el Hospital La Caleta, una supervisión encargada por el presidente regional de Ancash, César Álvarez. Esta fue la alucinante explicación que entonces dio. En el caso concreto de precios, en cualquiera de los componentes, incluidos los equipos, la organización no participa. La determinación de precios se desarrolla en el marco de la legislación vigente para inversión pública. Y si en este caso la OEI no supervisa los precios, ¿quién vela por los recursos del Estado? Esta semana el Contralor General de la República ha pedido al Congreso la rápida aprobación de un proyecto de ley que ya se encuentra en la Comisión de Fiscalización para revisar las cuentas que antes les fueron prohibidas y romper así los candados impuestos por estos organismos internacionales que, lejos de fomentar la transparencia en el manejo de recursos que encima son ajenos, ponen serias dudas a las licitaciones públicas que podrían estar en muchos casos diseñadas a la medida de la entidad que los contrata. Creemos que en este reportaje se han esgrimido razones suficientes para que este sistema se revise por completo. Hacemos una pausa.